me da un VAR mayor a cero, me da una TIR mayor a la tasa de descuento, y estoy recuperando también la inversión en el año 1. ¿Lo harían en Perú? Para eso hay que saber qué es lo que está pasando en Perú. Hubo elecciones y supuestamente ganó la chinita, que era hija del expresidente de Perú, ¿cierto? Y lo que ha pasado en Perú, que en el transcurso de los últimos 10 años han habido como 8 o 9 presidentes. O sea, los presidentes duran súper poco, porque los sacan. O sea, políticamente, actualmente, Perú es un país muy inestable, ¿cierto? Y al ser muy inestable, aun cuando me demore menos de un año, va mayor a cero, y una rentabilidad mayor a la tasa de descuento, yo prefiero esperar y no hacer el proyecto en Perú. Porque en términos políticos, ahí está el PESTEL, ¿cierto? No es viable hacer un proyecto, por mucho que recupere rápida la inversión. ¿Se dan cuenta? También depende del entorno en el cual están haciendo su proyecto. ¿Ya? O sea, a lo que quiero llegar, no necesariamente porque el VAR sea mayor a cero, la TIR sea mayor a la tasa de descuento, o recuperan la inversión muy rápido, van a hacer proyectos. Todo depende también del entorno en el cual están haciendo su proyecto. A eso quiero llegar. ¿Ya? Ahora, las variables van cambiando rápidamente. Y ahí viene el análisis de sensibilidad que tienen que hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el precio no se va a mantener constante en el transcurso de 5 años. La cantidad demandada no se va a mantener constante, la frecuencia no se va a mantener constante, los factores con los cuales usted proyectando los puntos de caja no se van a mantener constantes, van cambiando rápidamente, ¿cierto? Los valores de la inversión van cambiando. O sea, todo cambia. Por eso hay que hacer el análisis de sensibilidad. Antiguamente el análisis se hacía a través del típico escenario pesimista, optimista y normal. Ahora ya no se hace eso, se ha quedado out. Ahora se hace a través del programita que yo me había comentado que usted me ha pasado a usar el Crystal Ball. Yo le acabo de subir al ambiente de aprendizaje este link. Ese link en la cual ustedes van a bajar el programa de Crystal Ball a su computador. Una vez que presionen ese link, les va a llevar a esta página. Y se van a posicionar ahí. Y ahí van a seguir todos los pasos que le están pidiendo para poder bajar el Crystal Ball. Tal cual como se baja cualquier programa. Si se le apaga el computador, ingeniería. Y si no prende más, porque también tiene. ¿Ya? Entonces, ahí presiona. Obviamente, primero tiene que inscribirse como usuario para poner sus datos y todo lo que sea. Puede usar su correo personal. No es necesario usar el correo institucional. Entonces, una vez que activen ya el Crystal Ball, ya, yo me voy a ir acá, ahora voy a entrar al punto de caja, voy a minimizar un poquito esto, punto de caja, ya. Bueno, ahí está el punto de caja. Si se dan cuenta, una vez que activen el Crystal Ball, a ustedes les va a aparecer una pestaña acá. Y fíjense lo que dice ahí, en el Excel. En mi Excel. Dice Crystal Ball. Arribita en la pestaña. Aparece una nueva pestaña en la planilla Excel. Si yo presiono esta pestaña en Crystal Ball, yo ya bajé el programa, le va a aparecer estos comandos. Con estos comandos ustedes van a hacer el análisis de sensibilidad. ¿Cómo se hace el análisis de sensibilidad? Por eso yo les pedí que todo el flujo de caja, incluyendo el cuadro de amortización, es sensibilizado, incluyendo el VAR, el FID, el periodo de recuperación, toda esta parte esté sensibilizada. ¿Ya? Mejor. ¿Cómo van a hacer el análisis de sensibilidad? ¿Ya? Primero,
ustedes van a identificar, primero ustedes van a definir cuántos escenarios potenciales pueden haber en el futuro, o cambios en el futuro. Siempre trabajen con el máximo. Entonces ustedes se van acá donde dice preferencias de ejecución. No sé si se alcanza a ver ahí que marcando con el mouse. Presionan ahí, le aparece ese cuadrito, y en ese cuadrito aparece número de pruebas para ejecutar. Yo voy a poner el máximo, que son 100.000 escenarios potenciales en el futuro. ¿Ya? 100.000 escenarios, pueden haber. ¿Ya? Van a trabajar con un 95% de confianza, aceptan, y ya el programita quedó definido para que trabajen con 100.000 escenarios. ¿Ya? Una vez que aceptan, ustedes van a definir sus posiciones, o sea, en español, en ese cuadrito, que es el primer botón que aparece ahí, en la planilla. ¿Qué significa definir sus posiciones? Significa que ustedes van a identificar todas las anillas variables que piensen que se pueden modificar en el futuro. Por ejemplo, si yo me voy acá a mi flujo de caja, me voy al precio. Yo sé que el precio va a cambiar, ¿cierto? Entonces yo voy a definir una suposición en el precio. Primero me tengo que ubicar en el valor del precio. Y me tengo que fijar ese valor del precio de la planilla Excel no tenga forma. En mi caso no tiene forma. 5.000, número. Me voy al cuadrito arriba, presiono, me aparece ese cuadro, y el precio por lo general tiene una distribución normal, se va al primer gráfico, acepta, y le aparece este otro cuadro. Voy a subir un poquito, y si ustedes se fijan aquí abajito donde dice la media, es el precio que ustedes habían fijado. Yo había fijado 5.000, aparecieron esos 5.000 ahí, que es el valor del espalda, 5.000. Y acá aparece una desviación estándar o desviación típica que mide el grado de dispersión o error o variación que va a tener ese precio en el futuro. Automáticamente, el Crystal Ball me asume que es de 500 pesos, o sea, va a tener una variación de más o menos 500 pesos, de 500 respecto a su medio. O sea, puede ser 5.500 o puede ser 4.500. Eso me está diciendo. Donde la media es 5.000. Pero yo voy a ser más pesimista y voy a poner, en vez de 500 pesos, la desviación estándar va a ser de 1.000 pesos. Ustedes lo pueden cambiar. Acepto, y al aceptar, automáticamente la celda se transforma en color verde. ¿Qué significa? Que está definida la suposición para el precio. Luego ustedes van a identificar otras variables más que ustedes piensen que pueden modificar en el futuro. Por ejemplo, el costo de venta unitario también puede cambiarse en el futuro. Y yo puse que era 500, que es lo que me cuesta a mí fabricar el panel. Defino su posición. Y el costo unitario, por lo general, tiene una distribución triangular. Todos los egresos, por lo general, tienen una distribución triangular. Acepto. Y fíjense en la parte de abajo, aparece, ahí están los 500 pesos al medio, lo más probable. Aparece un valor mínimo y un valor máximo. El valor mínimo que me pone Crystal Ball es de 450. Lo voy a respetar, 450. Pero el valor máximo yo creo que puede subir más, lo voy a dejar en 800 pesos. ¿Ya? Acepto. Definir previsión para el costo de venta unitaria. Se puso verde. ¿Ya? Veamos otro factor, la cantidad, que es la cantidad demandada, que es otro factor también muy sensible en el futuro. Fíjense, la cantidad yo la tengo con fórmula. ¿Me cuenta actividad? Entonces voy a eliminar esa fórmula y voy a poner tal cual, 1280. Porque si yo defino su posición teniendo fórmula, voy a deshacer. Ya, ahora sí tiene fórmula. Fíjense, voy a definir su posición y tiene fórmula, barroca selección. Error.
Por eso tengo que sacar la fórmula. Entonces acepto y normalmente pongo 1280. Ahora sí, defino su posición, ahí está. Y la cantidad por lo general tiene una distribución uniforme. ¿Ya? O sea, acepto, me aparece ese gráfico y abajito aparece el valor mínimo que puede tomar y el valor máximo que puede tomar la demanda o la cantidad. El mismo dictador me arroja que el valor mínimo es de 1152. Yo había definido 1080. Y el valor máximo 1408. Voy a respetar correctamente lo que me está arrojando el dictador. Acepto. Definir previsión para la cantidad. Veamos la competencia. También puede variar en el futuro. ¿Ya? Entonces, me posiciono en la competencia, que es un factor que lo había puesto arriba. Defino su posición. La competencia tiene una distribución normal. Por lo general, todos los factores que ustedes le aplicaron a las ventas tienen una distribución normal, son externos, son factores económicos. Y todos, la mayoría de los factores económicos, por no decir casi todos, tienen una distribución normal. Acepto. Ahí aparece el 25% de la media del costo de los combustibles y tiene un error de más o menos 3%. Yo pienso que es muy bajo, lo voy a dejar en 10%. Eso es 15%. Acepto definir previsión de su posición para la competencia. Y así puedo seguir. Voy a llegar hasta acá, no. Voy a definir solamente 4 factores. El costo del unitario, la cantidad, el precio y la competencia. ¿Ya? Como ejemplo, ustedes van a definir, la idea que definan la mayor cantidad de factores. ¿Ya? Profe, pero si nosotros queremos cambiarle un valor, ¿lo hacemos al que nosotros creamos? ¿O tenemos que tener un sustento de por qué lo No, tiene hacemos? que tener sustento porque eso viene del trabajo anterior. Ah, ya, ok. Acuérdense que la observación es que le pedía a todos que me justifiquen por qué llegaron a esa conclusión. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aunque lo que voy a hacer ahora, me voy a posicionar en el banco. El banco sí es una forma. ¿Ya? Y en el BAN voy a definir previsión, que es el tercer botoncito que aparece en la cinta de Crystal. Definir previsión. Presiono ahí, me aparece ese cuadro, automáticamente me arroja que ahí van unidades, las unidades del BAN son pesos, ¿cierto? Necesito que salga el gráfico de frecuencia, lo dejo tal cual. Acepto, y al aceptar, el BAN se va a transformar de ese color caminoso o celeste. ¿Ya? Significa que definí previsión para el BAN. O sea, en español, quiero ver si frente a esos 100.000 escenarios potenciales en el futuro, de cómo varía la cantidad, el precio, el costo de venta unitario y la competencia que le había definido, en esos 100.000 escenarios, cómo se ve afectado el banco. Por eso definí como previsión el banco. ¿Qué es lo que hago ahora? Eso lo hago correr el programita. ¿Y cómo lo hago correr? Acá, donde dice iniciar, el botoncito verde, esa flechita verde, la punta de flecha. Presiono y ahí empieza a trabajar el programa. ¿Sí? Hay que esperar un ratito porque son 100.000 escenarios. Aparece el gráfico de frecuencia en las últimas y el estado de avance de los 100.000 escenarios. Y fíjense en el atrás cómo se va cambiando el flujo de caja, el BAN, el PIB, el periodo de recuperación. Son 100.000 escenarios. Se van cambiando solo los valores. Hay que esperar. Ya. Ahí llegó los 100.000 escenarios. ¿Ya? Entonces, en este cuadrito
que aparece ahí, que lo voy a ampliar. ¿Ves? Si ustedes se dan cuenta, este es el gráfico de frecuencia. En el eje horizontal aparecen los potenciales valores del mar y en el eje vertical aparece su probabilidad de ocurrir. Pero antes de interpretar esto, ustedes se van a la pestaña de vista, que está arriba, y se van donde dice estadística. Vista, pestaña de vista, estadística, y como su nombre lo dice, le van a aparecer todas las estadísticas de la simulación. Por ejemplo, cantidad de pruebas que hay. El caso básico del banco espectacular, en mi caso fue de 427 millones, el banco. El promedio del VAR va a ser de 558 millones en los 6.000 escenarios. La media. La mediana, que es el dato que está en el centro de la muestra de los 6.000 escenarios, es de 387 millones, que es el VAR. Existe un error que lo mide la definición estándar de 704 millones. La varianza se calcula para determinar la definición estándar de esa. El sesgo, que mide si está cerrada hacia la derecha o a la izquierda respecto a su media, en este caso, como es mayor a 0, significa que está cerrada a la derecha. O sea que la mayoría de los bancos de los 6.000 escenarios están por sobre su media. La kurtosis, que mide el grado desde la curva, indica si están muy centrados, ¿ya?, en la media o están más dispersos. Que eso debería enseñarse en la rama táctica. Pero no se lo voy a hacer interpretar, solamente le estoy dando color para juntar. También aparece el coeficiente de variación, el mínimo, el máximo y el valor. Ahora nuevamente nos vamos a vista y nos vamos a donde dice frecuencia. Le aparece nuevamente el gráfico frecuencia. Ahí. Si ustedes se fijan, esto sí lo tienen que saber interpretar. Si ustedes se fijan, aquí abajito dice 100, que significa el cuadrito del medio, que significa que el 100% de certeza. Lo voy a minimizar para que lo puedan ver de más rápido. Ahí aparece 100, el cuadrito del medio, que significa 100% de certeza. Respecto de un intervalo de, que apenas se nota ahí, menos infinito a más infinito. O sea, con esos datos yo puedo saber cuál es la probabilidad o el grado de certeza que va a resultar positivo. ¿Cómo lo hago? Simplemente ese menos infinito lo reemplazo por el cero. Por eso estoy diciendo, estoy pidiendo a Crystal Ball que me diga cuál es la probabilidad que me salga un par positivo. Eso me está diciendo. De 0 a más infinito. Se mueve y me arroja que la probabilidad es de un 80,5. 53%. Alta. Existe una alta probabilidad de que salga un par positivo en esos 100.000 escenarios. Por lo tanto, si el VAR, la TIN y el periodo de operación tenían razón, mi proyecto es viable, independientemente de que sufran cambios las variables. Y puedo ir jugando, por ejemplo, puedo decir cuál es la probabilidad que me salga un VAR entre 100 millones, 2, 3, y 150 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se mueve. Es de apenas un 4%. Eso me está diciendo. O puedo decir cuál es la probabilidad que me arroje un VAR de menos 100.000 y de menos 10 millones y 0%. De un, igual de cambio, de un 0,8%, o sea, el mínimo, de un 0,8%. El mínimo. La probabilidad que me arroje un VAR negativo prácticamente es nula. ¿Entiendes?
caso, nuevamente, repito, me está diciendo que el BAN, la TIR, el periodo de recuperación, me están diciendo la verdad. Que frente a variaciones en el futuro de las variables que yo consideré en el flujo de caja, aún así va a ser rentable el proyecto. Esa es la conclusión. Luego, ustedes se van a la pestaña donde dice previsión, presionan ahí, y van a abrir, como dice ahí, abrir gráfico de sensibilidad. Presionan y le aparece, lo voy a ampliar, ese gráfico. Aquí me muestra cuáles son las variables más sensibles a las cuales yo le establecí la suposición, o sea, cuando quedaron inversos. Fíjense, ¿ya? Fíjense que la variable más sensible, ¿ya? Uno es el precio, ahí se presta para decir la cantidad, la variable más sensible, el precio, la cantidad, el costo del unitario, no, es la competencia, es la competencia. La variable más sensible que yo tengo es la competencia, que me va a afectar al VAR en un 86,1% negativo. ¿Eso me está diciendo? En un 86% de incidencia tiene la competencia en los resultados del VAR. ¿Qué significa eso? Como información. Significa que cuando yo haga el proyecto, tengo que tener mucho cuidado con la competencia, entonces tengo que establecer estrategias, ya sea de tipos de precios, tipos de productos, de publicidad, estrategias de marketing, para competir de manera mucho más efectiva en el mercado, porque la variable competencia va a afectar grandemente al resultado final del proyecto, que es el VAR, que va a afectar el 82%, que es mucho. La cantidad no tanto, apenas de un 13,relevante, 13% en la demanda, ¿ya? Pero los otros datos, que es el precio, el 13,tanto% del precio, pero no tanto la cantidad y el complemento final. La idea es que ustedes seleccionen la mayor cantidad de variables. ¿Ya? Una vez que sacan el gráfico de sensibilidad, ¿ya? Voy a minimizar ahí. Voy a cerrar esto. Voy a minimizar esto. Se va donde dice acá crear informe. Presiona crear informe. Aquí abajito crear informe. Se van a la opción donde dice informe completo. Y le va a bajar todos los movimientos que usted hicieron como informe. Aquí aparecen las estadísticas que recién las vimos. Aquí aparecen los gráficos de frecuencia que también los vimos. ¿Ya? Aquí aparecen las suposiciones que realizamos a las 4 factores y acá aparece el gráfico de sensibilidad. Eso ustedes lo pueden presentar al momento de su presentación. ¿Verdad? Ahora hay varios tutoriales en YouTube que explican esto, por si acaso. Vean esos tutoriales. Ponen Crystal Ball, grupo de caja y varios tipos que explican cómo interpretar los valores del grupo de caja a través del cristal. Que es muy parecido, prácticamente casi igual a lo que les estoy comentando. ¿Ves?